Nuestra capacidad para alcanzar el éxito, más de lo que nosotros imaginamos, está ligado a la capacidad que tengamos de hablar bien, de expresarnos bien, de proyectar y comunicar nuestras ideas. El apóstol Pedro dijo en una ocasión: está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Un profesional, no importa el área que sea, un técnico, una persona que trabaje con gente, ya sea como instructor, maestro, profesor, motivador, vendedor, debe tener en cuenta que debe conocer de lo que habla. Y una de las cosas que tenemos los dominicanos, parte de nuestra cultura, es que sufrimos de algo que yo llamo opiniología. Nosotros opinamos de todo aunque no sepamos nada. No sabemos quedarnos con la boca callada y humildemente decir, no sé. Es como un estudiante que para responder y decir algo dice un disparate. Porque lo importante es hablar, hablé, dije algo. No, si no sabes, entonces es mejor quedarte callado y preguntar y luego entonces averiguar para que llenes esa laguna o esa ignorancia. Pero no hablar sin saber. Entonces nosotros encontramos en muchos círculos a gente que está hablando de cosas que no conoce. En la televisión, en la radio, en cualquier lado, en los periódicos, gente opinando de cosas. Claro, usted dirá, pero hay libertad de expresión, yo tengo libertad de emitir mi opinión. Claro que tienes libertad de emitir tu opinión, tus ideas y de decir lo que tú crees, pero no hables disparates, no digas disparates, porque el que va a quedar mal eres tú. Entonces tu imagen como profesional o como persona no va a quedar bien. Si no sabes algo, no hables de eso. Si no conoces algo, no toques el tema. Entonces, si vas a hablar de algo, tienes que conocer, para eso tienes que prepararte, tienes que educarte, tienes que documentarte. Por eso estás siempre preparado para presentar defensa. ¿Por qué debemos hablar bien? Y sobre todo cuando estamos ante el público. Porque si no te corriges a ti mismo antes de hablar o escribir, tus oyentes o lectores te van a corregir mientras hablas o mientras te leen. Mientras estás hablando, la gente está escuchando. Cada error que cometas es un ruido en la comunicación que distrae la atención de la gente y entonces la gente te va a corregir desde su asiento. Por eso debemos hablar bien. Por eso debemos esforzarnos para hablar correctamente. ¿Para qué? Para no perder la atención de la gente y para que no nos estén corrigiendo mientras hablamos. Porque el problema está ahí, que mientras hablamos, si me equivoco, cada error que cometa va a ser una distracción. Y esa distracción en la estructura, en el lenguaje comunicacional, se llama ruido. Y todo ruido se convierte en un elemento distraccional de la comunicación. Entonces, cuando hay un ruido, se pierde la atención del auditorio y del público. Muy bien. Alguien dijo en cierta ocasión, el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel del que no sabe pensar. El que sabe pensar pero no sabe expresar, comunicar, transmitir lo que piensa, está en el mismo nivel de aquel que no sabe pensar. Tal vez has leído 100 libros en tu vida, pero si tú no eres capaz de transmitir el conocimiento que adquiriste de esos libros, estás en el mismo nivel que alguien que nunca le puso la mano. Porque el conocimiento no es algo que atesoramos para nosotros. El conocimiento no es algo que atesoramos para nuestro espíritu. La idea del conocimiento, y ha sido la civilización humana en toda la historia, es que ese conocimiento yo pueda traspasarlo, compartirlo, transmitirlo a otro. Si yo no soy capaz de transmitir el conocimiento adquirido, lo que leí, lo que aprendí, lo que conocí, a otras personas, a otras generaciones, entonces si no soy capaz de argumentar una idea para transmitir el conocimiento que adquirí, estoy en el mismo nivel que aquel que nunca escuchó, nunca leyó y nunca estudió. Muy bien. Cuando hablamos acerca de la oratoria, damos esta definición. Es el arte de hablar ante un auditorio, ustedes, donde quiera que haya más de 2 o 3 personas, se convierte en un auditorio,
puede ser un auditorio radiofónico, radial, un auditorio televisivo, la gente que nos ve por televisión o nos escucha a través de la radio. Vamos a ampliar el concepto. Entonces, cuando transmito un mensaje, si alguien me escucha es mi auditorio. Entonces, la oratoria la definimos como el arte de hablar. El arte. Todo arte tiene que cultivarse, tiene que pulirse, tiene que trabajarse. El arte de hablar ante un auditorio con el fin de ¿qué? De agradarlo, de convencerlo y o persuadirlo en algún sentido. Hablar no es solamente transmitir el mensaje como decíamos al principio. Cuando hablo tengo que ser agradable, tengo que sonar bonito, tengo que sonar y gustarle a la gente, tengo que tener empatía, conectar con la gente. Ya sea que lo haga por la radio, por la televisión o delante de un auditorio en vivo. Debo de tratar de persuadirlo, de moverlos de creer lo que estoy diciendo, de convencerlos. Es parte de la técnica de la oratoria desde la antigüedad. Debo tratar de agradarlo. Y aquí hablamos entonces ¿de qué? Hablamos de la retórica, de la belleza cuando comunicamos. Esa mesa es una mesa bonita, mesa en caoba. Ella misma habla de su belleza, su contextura, su firmeza, su riqueza. Pero fíjense que los organizadores, para que la mesa no estuviera solamente con su robustez y su calidad en madera, le colocaron un arreglo floral. Ese arreglo adorna la mesa y ahora la mesa se ve más bonita. Hay un detalle que le da una característica diferente. Seguirá siendo la misma mesa, pero el arreglo floral le coloca a la mesa un detalle adicional. Así es cuando hablamos utilizamos términos, algunas palabras o algunas frases que embellecen lo que queremos decir. Una expresión clásica en el lenguaje coloquial de un hombre para atraer la atención de una mujer o enamorar a una mujer es decirle, mami, tú sí estás buena. Ese es el lenguaje coloquial, el lenguaje de la calle, ¿verdad? Y la mujer en ese lenguaje coloquial, que es un código de comunicación, sabe lo que significa. Pero a toda mujer le gusta que le digan algo bello, algo bonito. Por más informal que sea y por menos educación que tenga. Que le digan qué bonito está tu pelo. Oye, me gusta ese olor de perfume que tú tienes. Que le realce su belleza. Entonces, cuando nos comunicamos, cuando hablamos, debemos tomar esos elementos para decir lo que queremos decir, pero embellecerlo. Hay gente que cuando habla es muy rústico. Es como una madera de caoba, pero sin pulir. Es caoba, pero no es esa mesa. Para esta mesa llegar a ser lo que es, hubo que cortar la madera, hubo que pulirla, darle forma, barnizarla, pintarla en su color para que se vea así como está. Hubo que darle toques de belleza, elementos adicionales. Pero sigue siendo caoba, sigue siendo la madera buena en su estructura. Pero el palo, si hubiésemos visto esa mesa cuando estaba en su estado original, es decir, el tronco del árbol que se cortó, no hubiésemos dado 2 cheles por ella. Porque todos hubiésemos dicho, ¿y qué yo voy a hacer con un palo viejo? Entonces, cuando hay gente que habla de una manera tosca o de una manera ruda, entonces de esa misma manera provoca efectos en sus auditorios, en sus audiencias. La cosa no es solamente decirlo, sino también cómo se dice. Es tan importante lo que se dice como la forma en que se dice. Y un buen comunicador tiene eso en cuenta. Claro, evidentemente cada quien forja su estilo y cuando tiene un estilo ya es otra cosa. Y cada estilo pues va a tener un tipo de público y un tipo de auditorio. Hay gente que ustedes saben que lo ven en televisión o lo escuchan en la radio y hay gente que no nos gusta oírlo, no nos gusta verlos, por cualquier razón, por la forma en que se comunican, por lo que dicen, por cómo opinan, por su parcialidad o su imparcialidad, por su falta de objetividad, por lo que sea. Pero es parte de lo que el auditorio selecciona, lo que el auditorio y la gente quiere oír. Entonces la oratoria, la forma de comunicarnos ante un auditorio siempre va a estar supeditada a que queramos agradar a la gente, comunicar un mensaje, transmitir un mensaje, convencer a ese auditorio, a esa gente y persuadirla, moverla llevarla a. Un asunto importante,
para todo aquel que habla en manera pública es la voz. Ustedes saben que, ¿cuántos estudiaron locución de los que están aquí? Muy bien, gracias. Ustedes saben que los estudiantes de locución, sobre todo los hombres, cuando están estudiando locución, quieren que su oficio, su trabajo, su dedicación, se divulgue rápidamente. Pero lo hacen de una manera que quieren que sea natural, que la gente descubran que ellos están estudiando locución. Y entonces de ahí viene lo que decimos en las escuelas de locución y a los estudiantes de locución, algo que llamamos como engolar, que se conoce en otro lado, impostar la voz. Hola, ¿cómo está? Saludo, buenos días. Entonces los estudiantes de locución, los hombres sobre todo, las mujeres tienen otro estilo, los hombres les gustan impostar la voz, engolar la voz, porque hemos tenido la percepción de que mientras más grave es la voz, es mejor, y eso no necesariamente es así, porque por mi casa pasaba un platanero que tenía tremenda voz, y yo le decía, óyeme, si tú hubieses estudiado locución, no estuviera vendiendo plátano. Pero él solamente tenía la madera bruta, no la pulió. Entonces, los estudiantes de locución, pues engolan la voz, impostan la voz. Hola, y hablan bien marcado, buenos días, para que suene la S, porque en la escuela no se enseñan que la S debe sonar, el fonema S debe sonar. Y entonces tenemos que hacer un mayor énfasis, porque como no estamos acostumbrados a hablar correctamente, entonces la S tiene que sonar. Buenos días, ¿cómo están? Se habla casi de manera silabeada. Bueno, este es un estudiante que, aclaro, no era yo. Este es un estudiante que estaba estudiando locución, se monta en un carro público, siempre hago esta anécdota, se monta en un carro público, va una muchacha muy hermosa, como la que tenemos aquí hoy, y se monta en el carro y él ve a la muchacha y él piensa para sí, dice, la voy a impresionar. Quiero impresionarla. Ahora, ¿con qué la impresiono? Bueno, con mi voz, él tenía muy buena voz, mejor que la del platanero. Y entonces le dice al chofer, chofer, cobre. Y la muchacha hace así, cuando escucha esta voz ombligofónica, ¿verdad? Y lo mira y dice, piensa, dice, wow, ese tiene que ser un locutor de esos que hablan en la radio, que están en la radio animando, ¿y quién será? Pero ella, muy educada, no se atreve a dirigirle la palabra al extraño y vuelve y toma su postura normal, anterior. Él, al ver que ella no reacciona, vuelve a la carga. Y ahora más grave, chofer, por favor, la de vuelta. Entonces la muchacha se hace otra vez y lo mira porque es una voz que no puede pasar desapercibida. Y ella entonces lo mira otra vez y le dirige la palabra y le pregunta, joven, discúlpeme, ¿por casualidad usted es locutor? Y él hace así como el pavo real, se infla, ¿verdad? Le da una mirada de galán de telenovela mexicana en Son de Conquista, y entonces toma aire, inspira, como le enseñaron en la escuela, y le dice de lo más profundo de su ser, cis. Ella hace así, lo mira otra vez, le dice, ¿qué locutor va a ser este? Tenía muy buena voz, pero no hablaba correctamente. Así que no me digan cis para no decirle nos. La voz hay que educarla. La voz hay que saberla emplear. No tengo que impostar mi voz más allá que de una buena inflexión, que de una buena entonación, según lo requiere el momento o la naturaleza de lo que estoy haciendo, para poder darle calidez, brillo, entonación, fuerza y cuerpo a mi voz. La voz es un instrumento. La voz se educa. Cuando yo era adolescente, mi voz se transformó al mismo tiempo que mi cuerpo se transformaba, y luego yo tenía una voz como que yo me sentía que era una voz desagradable porque era muy grave, muy áspera. Y a mí no me gustaba mi voz. Y más por la mañana cuando uno se levantaba, que de la voz suena más, es un murmullo. Y decía, Dios mío, pero qué voz más fea, porque hasta yo me espantaba de la... Entonces la voz, uno se educa. La voz se educa para que no solamente suene duro,
Mientras más grave sea el tono de mi voz, más fuerte se va a escuchar. Yo recuerdo que en la escuela, en los tiempos de exámenes, yo no era el más inteligente, pero estaba en el grupo de los que más estudiaba. Y entonces los que no estudiaban siempre se sentaban alrededor de uno en los exámenes para que uno le soplara. Y entonces preguntaban, Susana, la 1. Y uno decía, la 2. B, falso. Mientras más bajito yo hablaba, entonces más duro se escuchaba en ese salón. Y la profesora me llamaba la atención y yo decía, pero ¿cómo es que se da cuenta? Porque es bajito que estoy hablando. Mientras más grave, más grave, más grave, mi voz toma más cuerpo, más cuerpo. Es como la telenovela de Calimán, los más viejitos, los mayorcitos aquí. Y ahí va Calimán con su compañero Solín. Ahí va Solín, narrador de la radio telenovela. Entonces, mientras más grave, la voz se escucha con más fuerza, más cuerpo. Las voces graves siempre tendrán un tono más bajo. Las voces agudas, el tono sube. Sube el tono no es volumen, tono, mi voz se va poniendo un poquito más fina, menos grave. Por eso los locutores que engolan, lo primero que hacen es doblar la cabeza para hacer un esfuerzo en las cuerdas vocales aquí, y entonces arrugan la cara como el que está mal del estómago y estreñido. Y hablan así. Hola, ¿cómo están? Yo soy Miguel, estoy estudiando locución, tengo 2 semanas. Entonces, la voz debemos educarla para proyectar. La voz tiene una personalidad, tiene un carácter, que es el carácter y la personalidad de quien habla. Entonces, cuando hablamos, yo transmito todo eso. Aunque no lo crea o no me lo proponga, estoy transmitiendo quién soy o lo que soy. Mi actitud, si soy una persona orgullosa, si soy altanero, si soy alegre, si soy retraído, si soy tímido, todo lo que soy lo voy a transmitir de 2 maneras, a través de mi voz, como hablo, y de la postura de mi cuerpo, la forma de mi cuerpo, porque el cuerpo también transmite un mensaje, transmite un lenguaje que a veces dice más que las propias palabras. Por eso la gente, cuando usted está diciendo algo, la gente lo mira y sabe si está mintiendo o si lo está diciendo con sinceridad o con el corazón. Por eso cuando usted habla con alguien y le está diciendo algo, uno le dice, mírame a los ojos y dímelo, para tratar de auscultar su alma, su espíritu, que hay en él, que es lo que está transmitiendo. Y esto no es simplemente lo estamos diciendo porque estamos hablando de algo espiritual. No, esto ha sido analizado por siglos. La comunicación oral, la comunicación interpersonal, la comunicación de los mass media o los medios de comunicación de masas, ha sido analizada en diferentes trayectos, diferentes vertientes, desde la psicología, la sociología, desde todos los aspectos, para determinar qué es efectivo y qué no. Y la comunicación ha sido utilizada por el hombre para dominar al hombre, para someter al hombre, para convencer al hombre, para persuadir al hombre, para engañar al hombre, para presentar y promulgar verdades, a través de la radio, a través de la televisión. Entonces, por eso adquiere tanto valor la comunicación. Y hoy estamos en la era de las comunicaciones. No solamente por el adelanto tecnológico, sino porque la gente tiene fácil acceso a fuentes de información. Y ya no es solamente lo que diga fulano a través de la radio, porque ahora yo tengo manera de verificarlo en mi propia mano. Es lo que dijo Marshall McLuhan décadas atrás cuando hablaba de la aldea global. Esta es la aldea global. El mundo en las manos. Yo ahora tengo el mundo en mis manos, comunicacionalmente hablando. Porque aquí yo me puedo comunicar con un amigo que tengo en China, y amigos que tengo en Israel, y misioneros que están en África. Y yo puedo hablar con ellos y podemos vernos por aquí, yo verlos a ellos con este teléfono. Tengo o no el mundo en mis manos. Cualquier información que se produce en cualquier rincón del mundo, tú la tienes en tu teléfono al instante. ¿Tenemos o no tenemos el mundo en las manos? Es decir, ahora tenemos más facilidad de comunicación, más acceso a las fuentes de información. Pero ojo, eso no quiere decir que estemos mejor comunicados. Por el contrario, ahora parece que tenemos menos comunicación. Hablamos de la calidad de la comunicación. Porque ahora todos tienen acceso a las fuentes de comunicación. Y cada quien emite, ¿qué? Su propia verdad. Cada quien emite su propio mensaje.
Y entonces escoger entre una buena fuente, entre cuál es el mensaje verdadero, me va a llevar ¿a qué? A seleccionar una fuente verdadera. Por eso es importante las fuentes. ¿Quién lo dijo? Fulano. No, es un mentiroso, en buen dominicano, es un hablador. Ese no se le cree nada. ¿Quién lo dijo? Fulano. No, espérate, si lo dijo fulano, ¿se dan cuenta? La fuente, aunque haya sido mentira. Pero la fuente ya vendido tiene un carácter de verdadero, de credibilidad. Y la credibilidad no se gana de la noche a la mañana y no se vende en la esquina. La credibilidad es un asunto como los frutos del creyente, del cristiano, que tienen que verse y se van a ver en el tiempo y a través del tiempo. Entonces una imagen creíble, por ejemplo, los medios de comunicación, se construye en el tiempo. Cualquiera puede llegar a la cima, pero lo importante no es llegar a la cima, lo importante es mantenerse. Y mantenerse entonces en los medios de comunicación como buenos comunicadores, ahí es donde está el secreto. Porque cualquiera puede venir y debutar hoy y tener más gloria que todo el mundo. Todos hemos tenido ese momento de gloria. Pero lo importante no es que me monte en la cresta de la ola, sino en si yo sé navegar sobre las olas. Entonces mucha gente puede llegar a la cima, pero su llegada puede ser efímera. Un buen comunicador en cualquier área va a permanecer a través del tiempo. Y a medida que pasa el tiempo, la gente lo va a tomar como un referente o un paradigma. Lo va a seguir, va a escucharlo con respeto, le va a dar atención, aunque él no esté en la cima de la popularidad o ella no esté en la cima de la popularidad en ese momento. Entonces, la voz es importante cuando transmitimos nuestra comunicación. Y más que todo, las personas no saben usar su voz porque hay algo que es fundamental cuando hablamos. Y se llama la respiración. Hay gente que no sabe hablar bien porque no respira bien. Hay gente que se cansa cuando predica un mensaje o da un discurso político, los profesores o los maestros que tienen que utilizar mucho sus cuerdas vocales. Entonces no saben hablar correctamente, se atrofian, se maltratan las cuerdas vocales porque no saben respirar correctamente. En términos de locución, a esta respiración le llamamos respiración diafragmática o torácica, le llaman otros. No respiramos por la boca. Incorrecto. No se puede. Inhalamos por la nariz, boca cerrada, y exhalamos por la boca. Inhalamos y exhalamos. Hágalo conmigo. Inhalamos, exhalamos. Una vez más. Pero es lento. No es llenarlo por llenarlo y no es vaciarlo por vaciarlo. Porque ahí es donde el ejercicio nos va ayudando a que nuestros órganos de respiración se ejerciten. Inhalo y exhalo. Póngase de pie un momentito. Entonces la idea es que nuestros hombros estén flácidos, estén libres. Y entonces la respiración es lo que nos va a permitir a nosotros, y le voy a dar una demostración más adelante, lo que nos va a permitir hacer un buen uso de nuestra voz, proyectar nuestra voz, la proyección de la voz, las inflexiones al momento que hablamos. Entonces inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Fíjense, síganlo haciéndolo. Inhalen y exhalen. Fíjense que hay un momento de relajación en su organismo. Esto no tiene nada misterioso, Dios nos hizo así. Estamos llevando a través del oxígeno, de la respiración, estamos llevando oxígeno fresco al cerebro. Cuando el cerebro está bien oxigenado, reaccionamos mejor, estamos quietos, estamos tranquilos, pensamos mejor, hablamos mejor, nuestras ideas fluyen mejor, porque no estamos inquietos, no estamos angustiados, no estamos desesperados, no estamos presionados, y entonces podemos hablar correctamente. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos.
Eso va a servir incluso para cuando usted coge pique con alguien. Cuando usted coge cuerda con alguien que está irado, que está malhumorado, y entonces antes de ustedes dar una mala respuesta, porque cuando uno está así, no puede hacer negocio, no puede dar respuesta, uno tiene que calmarse. Y entonces uno inhala y exhala. Antes decían cuenta hasta 10, eso es. Uno, mientras llego a 10, ya se me pasa el mal momento. Entonces, fíjense este simple ejercicio que vamos a hacer ahora. Cuando usamos la voz, hablamos de que usamos fonemas. El fono es sonido. El fonema es la unidad mínima en que podemos segmentar el habla. Hay fonemas vocálicos y hay fonemas consonantes. Los fonemas vocálicos son A, E, I, O, U. Los fonemas vocálicos, el aire expulsado sale libremente, sin que choque con nuestras cuerdas vocales, sin que choque con los órganos o el aparato de articulación, dientes, lengua, labios, paladar duro, la boca, en términos propiamente dichos. Entonces el aire sale libremente. Vamos a hacerlo y vamos a repetir cada vocal, que es decir, cada fonema vocálico, para que tengan una noción de lo que quiero explicarles. ¿Estamos listos? Tomamos aire, inhalamos, 1, 2, 3. Ok, para ensayo está bien. Miren, es. Miren mi boca. I, O, U. No es I, O, porque entonces lo que quiero demostrarles con el ejercicio es que de esa misma manera es que hablamos. ¿Tú viste a Luis esta mañana? ¿Tú Luis pasó por aquí? Yo no lo vi. ¿Tú lo viste? No, tú estás. ¿Has visto que hay gente que habla así, que no mueve la boca, no articulan, no mueve la boca ni nada y no la abren? ¿Ah? Entonces tienes que abrir la boca, mover la boca para que puedas articular bien y los fonemas puedan tener la expresión y la calidad que ellos mismos tienen. Si no abre la boca y no mueve los labios, entonces el fonema no va a escuchar bien. O sea, tú crees que tú estás hablando, pero la gente no te está diciendo y al final cuando tú digas algo te van a decir, ¿qué? Bien, vamos a hacerlo otra vez. 1, 2, 3. Ok, un momento. Aquí viene la otra enseñanza. No es cuerdas vocales. El esfuerzo en mis cuerdas vocales. La estropeo y las maltrato. Cuerdas vocales. Juan, ¿cómo tú estás? Cuerdas vocales. Hablamos con el diafragma, con el abdomen. Porque el diafragma, se lo voy a mostrar en una gráfica brevemente, la voz, el aire sale de aquí, expulsado por el diafragma. Los pulmones se llenan de aire, el diafragma es elástico, recibe presión hacia abajo y a la medida que yo controle mi respiración, entonces así mismo voy a controlar mi voz para poder hablar y darle calidad a mi voz. Si no sé respirar correctamente, no sé usar mi voz. Si no sé respirar correctamente, no sabré proyectar bien mi voz, inflexionar bien mi voz. Hola, 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 inflexiones. Entonces es la manera, si la gente no sabe respirar, no va a saber hablar porque va a cortar las ideas, las frases, las oraciones, va a tener malas inflexiones, va a terminar muy mal. Entonces siéntanlo, que el aire sale de aquí, libremente, sin esfuerzo. ¿Se dan cuenta cómo cambia el sonido ahora? No es decir, cuerdas vocales, cuerdas vocales. Por eso es que la mayoría se estropean sus cuerdas vocales.
se vuelven disfónicos o roncos cuando hablan. Le pasa a los maestros, a los profesores, predicadores o gente que tiene que hablar mucho. Políticos, la mayoría de los políticos de este país no sabe usar su voz, no sabe hablar en público. ¿Por qué? Se dejan impresionar por la multitud o por la gente que...